Bien, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida. Hoy, 15 de diciembre, estamos, si no me equivoco, en nuestra séptima clase del módulo, ¿no?, de geotecnia vial del diplomado en construcción de carreteras. Disculpen un poco el atraso, pero los estaba esperando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Teníamos que continuar, ¿no? Justamente con el tema relacionado al estudio de las arcillas, ¿no? Especialmente, o sea, de los suelos finos. Cuando hablamos de suelos finos, obviamente estamos hablando entre lo que son limos, arcillas y suelo orgánico. Sin embargo, aquel suelo que requiere un mayor estudio y tiene un poco más de complejidad en lo que es su funcionamiento, siempre va a ser el suelo arcilloso, ¿no? Entonces, solamente para ver algunas cosas que habíamos visto ya en la anterior clase, ¿no? Estábamos clasificando cómo son los tipos de arcilla, ¿no? Y todo esto para qué, ¿no? Hacer una clasificación cualitativa de qué me puede servir en la ingeniería civil. Pues de mucho, ¿no? Dado que cuando estemos hablando de un determinado tipo de arcilla, ¿no? Tal vez, ¿no?, de alguna manera podamos saber su comportamiento, ¿no?, en grandes masas. Es difícil, bueno, voy a apagar esto un ratito. Como les habíamos dicho, es difícil que se pueda encontrar suelo en estado natural completamente arcilloso, completamente arenoso o completamente granular. Y además de que no sería muy beneficioso, ¿verdad? Porque nosotros queremos que exista una buena graduación, gradación, como el término se refiera, ¿no? De las partículas de suelo fino. Si las partículas de suelo en general no están bien graduadas, no vamos a poder lograr tampoco un buen grado de compactación, ¿no? Entonces, se supone que siempre va a existir una cantidad mínima de suelo fino, y entre el suelo fino siempre va a haber arcilla. Ahora, lo importante es saber qué cantidad de arcilla y qué cantidad de limo tiene mi suelo, ¿no? Lo que me lo va a decir la granulometría en cuanto a porcentajes, de acuerdo a lo que hemos ido viendo anteriormente. Sin embargo, ahora lo que importa es saber, ¿no?, qué tipo de acción o qué tipo de comportamiento puede presentar la arcilla, ¿no?, en el conjunto de todos los suelos presentes, ¿no?, en un estrato de suelo. Entonces, ahí viene, ¿no?, mucho el tipo de arcilla, y ahí viene mucho el tema del estudio de la geología también, para saber de dónde proviene, ¿no?, justamente este tipo de suelos. Hay suelos que habíamos visto que son más, ¿no?, producto de lo que son los depósitos residuales, a diferencia de lo que son los depósitos de suelos transportados. Los suelos transportados, por tener un proceso más físico, generalmente son del tipo limoso. En cambio, los depósitos de suelo residual, que son más producto de lo que es la meteorización de los suelos, generalmente se presenta en suelos arcillosos, ¿no? No en todos los casos, pero en la mayoría sí. Y ahí también justamente que entre los suelos arcillosos podemos encontrar suelos orgánicos, ¿no? Porque los suelos orgánicos también han sido generados en el mismo lugar, ¿no?, donde ha sufrido una meteorización, o en este caso donde ha sufrido, ¿no?, un proceso de tipo más biológico. Entonces, es importante que se tomen en cuenta esos aspectos tan cualitativos, ¿no?, que inicialmente puede que como ingenieros civiles no tenga mucha relación con nuestro estudio, que es básicamente cuantitativo. Pero, sin embargo, si nos ponemos a ver, ¿no?, nosotros inicialmente tenemos que tener esos datos, tenemos que hacer una exploración, ¿no? Y para la exploración, cuando el geólogo nos indique, ¿no?, tenemos una islita que tiene aproximadamente, ¿no?, una antigüedad, que tiene una profundidad,
que tiene, no sé, una composición. Me puede dar bastantes datos de un geólogo. Y si yo no puedo de alguna manera relacionar esas características cualitativas de la geología con características cuantitativas, pues estoy, ¿no? Como que a medias, ¿no? Entonces, yo necesito conocer de ambas cosas. No solo lo cualitativo, a mí me interesa mucho lo cuantitativo, porque a partir de eso yo voy a utilizar, ¿no?, esos datos para mis cálculos. Ahora, cuando estábamos hablando de estos tipos de arcilla, habíamos dicho que uno de los más importantes para nosotros era la morillonita. ¿Por qué? Porque justamente es un suelo que se presenta, ¿no?, en algunos lugares, especialmente en el oriente, ¿no? Porque es un suelo del tipo más residual, más que transportado, en la mayoría de los casos, no todos los casos. ¿Por qué? Porque justamente tiene una composición mínima de material orgánico, ¿no? Importante, ¿no? Porque el material orgánico lo cambia todo. En cambio, la caulinita, ¿no?, y la ilita, ¿no?, que son materiales que también están compuestos de otros minerales, generalmente provienen de suelos transportados, ¿no? Lo que hace que su estudio o el análisis que se pueda realizar de las mismas sea un poco más simplificado. Bien, después, ¿qué hemos visto? Hemos visto un concepto importante y ahora acá voy a entrar en la presentación de lo que es la superficie específica. Y esto les había hablado también la última noche y les había dicho la importancia que tiene, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de hacer una relación en cuanto a lo que es, ¿no?, la manera cuantitativa en la que puede funcionar, ¿no?, este tema. Bien, nosotros tenemos partículas de arcilla que generalmente, ¿no? Y bueno, no solo la arcilla, la mayoría de los suelos finos vienen en láminas. Hemos dicho que mide menos de 2 micras, ¿no? Ya habíamos hablado al respecto. 75 micras para abajo, suelo fino; 2 micras para abajo, suelo arcilloso. Pero en general, tan solo hablando de micras, es difícil hacer es difícil que podamos, ¿no?, realizar una apreciación visual, justamente por un cuadro que les había mostrado anteriormente, donde les decía, ¿no?, hasta dónde puede ver, ¿no?, la visión humana respecto de las partículas. Estas se ven con aparatos especiales, con microscopios, y entonces, de esa manera han podido determinar que tienen estas formas, ¿no? O sea, estamos hablando de dimensiones muy pequeñas, pero a una escala bastante grande. Entonces, la superficie específica es una de los parámetros que se utiliza justamente para saber, ¿no?, cómo es más o menos, primero, el tamaño de los suelos finos, ¿no?, su ordenamiento y la forma. ¿Cuánto de esos suelos finos no puede entrar en un determinado volumen, ¿no? En este caso, más que volumen, vamos a determinarlo como un peso. Es decir, imagínense este cubito que está acá, ¿no? Tenemos un cubito que puede representar, en cuanto a volumen, ¿no?, 1 milímetro cúbico, o también puede representar 1 gramo, ¿ya? Entonces, o sea, en volumen y en peso. Si es eso lo que representa, ¿no?, este cubito que yo estoy acá, como si fuera un cubito, una cajita que yo me estoy armando, ¿no?, en ese gramo, ¿no?, que puede medir, por decirles, ¿no?, acá puede medir, qué sé yo, 1 milímetro por 1 milímetro, ¿no? Estamos hablando de dimensiones bastante pequeñas, pero sí se puede. En 1 milímetro por 1 milímetro, a veces tal vez ni siquiera puede entrar acá una grava, o sea, una partícula de grava, pero sí una partícula de arena, ¿no? Porque está en los rangos permitidos según los sistemas de clasificación. Una, dos, tres.
Entonces, ¿qué me dice la superficie específica? Dice, mida toda la superficie que rodea a esa partícula, incluyendo todas las caras que la rodean, la suma de todas las áreas de las caras que tiene esa partícula. En este caso, si esto mide A por A es 2A cuadrado. Y como tengo 4 lados pequeños, es 4A por la altura C. ¿No? Y también puedo sacar el volumen, que es A cuadrado, pues obviamente, ¿no? Esta área por esta altura. Entonces, la superficie específica no es solamente una unidad de superficie. En realidad, no. Mide una determinada superficie por una determinada unidad de masa, ¿no? Algunos le dicen de peso. No importa, pero la cuestión es que yo estoy midiendo cuánta superficie exterior, ¿no? hay de las partículas que entran en esta determinada masa. Esta es la masa o el volumen, si quieren decirlo así. En ese volumen, si yo meto arena, acá entrarán dos, tres partículas de arena, dependiendo del tipo. Pero si yo mido la superficie de las arenas, suponiendo que todos tienen esta misma estructura, ¿no? Obviamente van a entrar menos, acá entrarán unas 3 o 4 de estas, ¿no? No van a entrar más, porque el tamaño de la arena es más grande. En cambio, en el mismo volumen, pero hablando de partículas de arcilla en este caso, obviamente van a entrar una cantidad mucho mayor. Entonces, ¿qué me dice, no? ¿Qué me dice la lógica? Primero, que el volumen que se ocupa acá es el mismo volumen que se ocupa acá. Si el peso específico fuera el mismo, el volumen sería el mismo, este que este, ¿no? Entonces, o bueno, en realidad el volumen igual es el mismo, ¿no? Pero, ¿dónde está la variación? La variación está en el área expuesta. El área expuesta, por ejemplo, si aquí solo entra una partícula, el área expuesta va a ser solamente estas caras que están acá. En cambio acá, ¿no? Tengo varias partículas y van a tener varias áreas expuestas. La suma de todas las áreas expuestas, porque es como si estuviera sumando las áreas de cada cubito que están acá adentro, obviamente siempre va a ser mayor a este. Entonces, en conclusión, no. La superficie específica para suelos finos, especialmente arcillosos, va a tener un valor elevado siempre. ¿Por qué? Porque las partículas que entren en una determinada cantidad, peso o volumen en este caso, ¿no? van a ser suficientemente grandes. ¿Mm? Entonces yo calculo área y abajo coloco la unidad que es gramos. Suponiendo que yo no tengo la masa, pero sí tengo el peso específico del suelo, ¿no? Que sería un dato, que acá, digamos, yo tenga como datos, me voy a anotar. Suponiendo que los datos de mi problema van a ser, no, va a ser este A, ¿no? Va a ser este y va a ser este, ¿no? Esto puede estar en Armstrong, porque estamos hablando de, obviamente, de partículas muy pequeñas. Y este de acá también puede estar en Armstrong. Suponiendo que esto y esto son datos de un problema. Y también puede ser datos de un problema, ¿no? El peso específico, ¿no? del suelo. No importa si es seco, si es saturado. Suponiendo que es el peso específico general del suelo, ¿ya? Entonces, yo tengo el peso específico y con el peso específico sé, ¿no? que el peso específico, ¿no? es igual al peso sobre el volumen, ¿verdad? Eso ya hemos aprendido, ¿no? anteriormente, cuando estábamos hablando de las relaciones volumétricas. Entonces, yo tengo un peso por volumen o masa por volumen, dependiendo de cómo esté tomando las unidades. Entonces, yo puedo de acá encontrar el peso. El peso va a ser lo que es el peso específico
por el volumen. Esto es un dato y este volumen de acá ya lo he calculado, es este que está acá. Entonces solamente tengo que reemplazar esto acá y me va a salir justamente esto que está acá, ¿no? Esto va a ser el peso, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo determinar la superficie específica con estos datos, los lados de la partícula y el peso específico del suelo, ¿sí? Entonces, con eso, por ejemplo, acá ya me da un dato, ¿no? Me dice que el peso específico de los granos es aproximadamente de 2,8 gramos por centímetro cúbico, que es un valor usualmente encontrado en lo que son las arcillas. ¿Mm? Bien, no sé si se entiende eso. Ahora vamos a hablar un poquito nuevamente de las arcillas, pero ya desde el punto de vista más ya no cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? La caolinita consiste en capas repetidas de láminas, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, son varias capas. Aquí se muestra, ¿no? Son varias capitas, ¿no? Miren, aquí, a estas laminitas me refiero. Estas laminitas que están acá son lo que microscópicamente representa lo que son las caulinitas, ¿no? Nosotros las vemos así, de manera general, pero si nos acercamos con un microscopio, su representación es así. Las partículas que la componen están en esta manera. Bien, entonces, ¿qué dice? Cada capa es aproximadamente 7,2 Armstrong. ¿Cuánto vale un Armstrong? ¿Cuánto vale un Armstrong? Ya, y en milímetros. Muy bien, gracias, Nicolás. Un Armstrong mide aproximadamente 10 a la -7 milímetros. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las conversiones. Entonces, ¿qué dice acá? Cada capa es aproximadamente de 7,2 Armstrong. O sea, esto que estábamos viendo acá dice que es de 7,2 Armstrong, ¿no? Y, ¿no? Cada una de estas placas tiene de 1,000 a 20,000 Armstrong, ¿no? De un espesor de 100 a 1,000 Armstrong. O sea, el ancho que tiene, ¿no? Cada capa más o menos es de 20,000 Armstrong. Esto lo multiplican por 10 a la -7 y encuentran en milímetros. Tiene una composición firme, es uniforme, ¿no? Que no permite el ingreso de agua entre partículas, ¿no? Interesante. Eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa no es justamente el estudio que tiene el agua, ¿no? En las partículas de suelo fino. El agua superficial de las partículas de caolinita por masa unitaria es aproximadamente de 15 metros por gramo. ¿A qué se refiere eso? Es superficie específica. Área por peso. Imagínense, 15 metros cuadrados en un gramo. La hilita consiste en una lámina de gipsita enlazada a dos láminas de sílice, una arriba y una abajo, y es denominada a veces mica. Las capas de hilita están entrelazadas entre sí por dos iones de potasio. La carga negativa para balancear
Los iones de potasio provienen de la sustitución del aluminio, ¿no? Bien, en general, ¿qué es lo que dice todo esto? Existe un intercambio, ¿no? Un intercambio catiónico e iónico de cargas en una partícula de suelo arcilloso. Ahorita lo voy a explicar, ¿no? Con un gráfico, pero quiero que entiendan esto así, ¿no? Esta es una partícula de suelo, ¿no? Está dibujada como sea, y tiene ciertas cargas, pueden ser negativas o positivas. Las negativas son los cationes. Entonces dice, está cargada de una manera. Ahora, esta carga va a provocar, obviamente, que aparezcan otro tipo de cargas, ¿no? Las cuales van a crear una atracción entre partículas, que más adelante lo vamos a llamar como cohesión o ángulo de fricción. Esta, este intercambio iónico, ¿no? Que existe de los minerales que se encuentran alrededor de una partícula de suelo, ¿no? Representa lo que sería, ¿no? Más adelante vamos a verlo como capa difusa, pero por ahora diremos que es un intercambio iónico que hace, ¿no? Que haya más fuerza entre partícula, unión entre partícula y partícula de suelo, o que haya también, ¿no? Una atracción de otro tipo de elementos, como puede ser el agua, ¿ya? Entonces acá me habla de algunos minerales que están acá. O sea, tengo aquí una partícula de suelo y aquí hay muchos minerales que están, ¿no? Rodeándolo. La sustitución de un elemento por otro, sin embargo, en la forma cristalina se conoce como sustitución isomorfa. Bueno, voy a tratar de explicar eso porque es un proceso más químico, ¿no? Como hay un intercambio, ¿no? En estas partículas para poderse complementar, ¿no? Entonces, a veces ese intercambio puede ser igual o desigual. Y esa Y eso, no, generalmente no. Va a ser lo que más adelante, como les digo, puede primero generar el tema de la cohesión, la fricción y ahora, ¿no? Hablando del tema del agua, va a generar dos procesos que son importantes, que son la adsorción y la absorción. Las partículas de hilita generalmente tienen entre 1000 y 5000 Armstrong y un espesor de 50 a 5000 Armstrong. Son mucho más alargadas, ¿no? 1000 Armstrong es 1000 por 10 a la menos 7. Esto es como decir 1000 por 10 a la menos 7, ¿no? Perdón, mis números. No, por 10 a la menos 7 milímetros. Eso significa, si yo quiero hacer la conversión de Armstrong a milímetro, 1000 por 10 a la menos 7, solamente voy a ir reduciendo los ceros, ¿no? Más o menos me sale como 0.001 milímetros. Más o menos es así la dimensión de la hilita, pero miren, su espesor es bastante pequeño en comparación de su longitud. Son como láminas, ¿no? En este caso, no están distribuidas tan homogéneamente como las mormorionitas o como las caulinitas. Tienen una forma más desordenada, si se podría decir así. La mormorionita, ¿no? Tiene una estructura muy similar a la anterior, ¿no? Intercambiada entre dos láminas de sílice, ¿no? En la mormorionita hay sustitución isomorfa de magnesio y hierro por aluminio en láminas octaédricas. ¿Qué significa todo esto, no? Ya hemos hablado de lo que es una sustitución isomorfa, ¿no? Que trata de ser más o menos equilibrado, ¿no? Bien, ahora las láminas, ¿no? Ya saben, esto ya es más el tema de la composición atómica que tenga cada partícula, ¿no? Pueden ser octaédricas, tetraédricas. ¿Tienen algún sentido de relación? Sí, porque dependiendo de esa forma, puede que se adhieran más o menos a las partículas. Los iones de potasio no están aquí presentes como en el caso de la hilita, ¿no?
y en una gran cantidad es agua que es atraída hacia los espacios entre las capas. Bien, esto también es importante, pero esto ya no es tanto para el tema de carreteras, ¿no? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, del contacto del acero, ¿no? Hay la presencia de algunos minerales que puede ser, ¿no? De tipo, no sé, pueden dañar en el tiempo, ¿no? Pueden causar, por ejemplo, corrosión en el acero, pueden causar, ¿no? Algunos efectos en el hormigón, ¿no? Entonces, solo como comentario, ¿no? Para que vean que la mormorillonita, por ser un material que tiene alto contenido de silicio y es también, ¿no? Una parte material orgánico, pues es un material que es bastante peligroso, ¿no? En la construcción. Las partículas de mormorillonita tienen unas dimensiones laterales de 1000 a 5000 Armstrong y un espesor de 10 a 50 Armstrong. Se imagínense 10 veces más largo que alto. Son como laminitas, son como hojitas, ¿no? Entonces, su superficie específica es aproximadamente de 800 metros cuadrados por gramo. Imagínense semejante cantidad de área, parece hasta ilógico, ¿no? ¿Cómo puede entrar a 800 metros cuadrados en un gramo? Parece ilógico. Sin embargo, si contamos todas estas superficies que les había explicado anteriormente, si vamos contando, mientras más pequeñas sean estas superficies, e incluso si más alargadas son, ¿no? La superficie que tenga cada partícula a menor tamaño va a ir incrementándose, porque no solamente me importa en este caso medir la superficie total, me importa medir la superficie de cada partícula, ¿sí? O sea, superficie expuesta. Entonces, por eso es que la mormorillonita puede llegar a valores de 800 metros cuadrados por gramo. Entonces, hablando de lo que era la estructura laminar, ¿no? O las láminas de minerales que pueden acompañar a estos suelos, entonces habíamos dicho, ¿no? Que también tiene la importancia de lo que es el potasio u otros materiales, ¿no? Cationes, dice acá, ¿no? Hidrógeno y demás. Y eso va haciendo que varíe, por ejemplo, la forma de un suelo fino. Nosotros pensamos que no nos importa mucho lo que es una estructura tanto química como molecular, pero en el tema de las arcillas es así, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo. Lo más interesante de cuando uno está involucrándose con esta área, ¿no? De la geotecnia o cualquier área. Y bueno, por lo menos en mi caso, cuando me gusta la investigación, me gusta leer artículos científicos, ¿no? Entonces, los artículos científicos, creo yo, ayudan a empezar o ayudan a rellenar algunos espacios vacíos de la ciencia, ¿no? Entonces, se realizan diferentes estudios. Como cada zona tiene diferentes tipos de suelo, por ejemplo, acá en Bolivia, ¿no? Hay una universidad, que es la Universidad Estatal, que lo que hace es hacer continuamente estudios para ir verificando cómo puede ser la estructura, ¿no? Molecular de los suelos finos. Puede ser desde un punto de vista de un análisis microscópico, como también puede ser desde el punto de vista de su comportamiento, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Las estructuras atómicas. Bien, esto ya lo hemos visto en la anterior clase, pero nuevamente vuelvo a mencionar, ¿no? ¿Por qué las arcillas tienen una relación de vacíos tan alta que puede superar, ¿no? La unidad en primer lugar y hasta puede triplicarla? ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo acá más agua, ¿no? Y tal vez en realidad es más agua, ¿no? Es muy poca la relación de vacíos en función del volumen del aire. Aquí yo tengo más agua que el mismo peso de suelo. Como la superficie específica de un suelo ha incrementado tanto,
el agua que absorbe puede ir incrementándose, ¿no? En proporciones mayores a medida que el suelo disminuye de tamaño. Y obviamente el peso específico va a reducir. Las partículas de arcilla llevan una carga negativa sobre la superficie, ¿no? Justamente el resultado de esta sustitución isomorfa y de su ruptura en la continuidad de la estructura. Se dice isomorfa porque no todas las capas, ¿no? tienen la misma carga. Puede que esté relacionado con cargas positivas y negativas. Y eso va a crear un desequilibrio, ¿no? Más adelante. En arcilla seca, ¿no? La carga negativa es balanceada por los cationes, ¿no? Especialmente los de calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿no? Cuando se agrega agua a la arcilla, estos cationes y un pequeño número de aniones flotan alrededor de las partículas de arcilla. A eso se le llama capa difusa. La concentración de cationes decrece con la distancia desde la superficie de la partícula. Bien, ¿a qué se refiere esto? Parece mucha teoría, pero bien, tratemos de analizar y es por lo menos lo que yo siempre trato de explicar, ¿no? Porque a mí me parece esto muy importante. Cuando nos dicen a nosotros por qué las arcillas absorben más agua, por qué son más expansivas, qué hace que unas arcillas sean más o menos expansivas, qué hace que una arcilla absorba más agua, qué adhiere y por qué no se puede eliminar agua de algunas partículas. Toda esa explicación está acá. ¿Qué pasa? Aquí está la partícula, por ejemplo, de suelo. Les decía, la mayoría de las partículas, especialmente la mormorillonita, tiene una forma como si fuera una hoja, porque esta dimensión comparada con esta otra, ¿no? Es muy variable. Esta es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo, dice, en la superficie externa, tengo cargas del tipo negativo. En el caso de lo que es una mormorillonita, no es tan isomorfa, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo tiene un tipo de carga, tiene cargas positivas en los lados pequeños y en los lados que son más largos tiene cargas negativas. Estas cargas negativas, dice, se reducen en su cantidad a medida que el tamaño de las partículas aumenta, así como el cambio de la forma y como más esféricas y redondeadas sean. Es decir, en una partícula redondeada, estas cargas negativas van a ser casi nulas. Siempre se van a presentar, o en la mayoría de los casos, en estructuras laminares largas. Siempre se habla de estructuras laminares cuando estamos hablando de arcillas. Ahora, ¿qué era esa famosa capa difusa? No, la capa difusa justamente es esa capa que rodea al material, a la arcilla. Esta es la arcilla, ¿no? Esto es como un pedazo de la arcilla. En su lado más largo contiene carga negativa y va a hacer que se atraigan cargas positivas, ¿no? Entonces, ese lugar donde hay una carga negativa, donde es fuerte, ¿no? Si se podría decir, hay una atracción bastante fuerte entre lo que puede ser, ¿no? Partículas de agua y, ¿no? Las mismas fuerzas que tienen acá los cationes, lo que va a hacer, ¿no? Va a hacer que esta capa, ¿no? sea una capa difícil de eliminar, porque tiene una gran fuerza de atracción, que pertenece a la misma partícula del suelo y otras externas que pueden estar ingresando. Si se dan cuenta, ¿no? Esas cargas positivas, a medida que se va alejando, van disminuyendo para generar un equilibrio, ¿no? Y esa es la capa difusa, ¿sí? Lo mismo pasa con la concentración de los iones. Donde hay más cationes, ¿no? Obviamente en este lugar donde está cerca de la capa difusa va a existir más cantidad de iones, ¿no? Entonces, a medida que se va alejando distancia desde la partícula de la arcilla,
va reduciendo tanto aniones y cationes. Aniones y cationes van reduciendo, ¿no? Entonces, esta es la capa difusa. ¿A mí qué me interesa la capa difusa? Yo qué es lo que quiero saber con eso. Esa capa difusa, pues señores, les indico que, a ver, vamos a ver acá. Esa capa difusa, lo que está haciendo es, me está mostrando atracción entre partículas positivas y negativas. Atracción más fuerte, donde la atracción se provoque en una dimensión o en una cantidad mayor, entonces vamos a estar hablando, ¿no? Voy a marcar acá lo que se veía, ¿no? En ese dibujito que hemos visto, sería más o menos así. Este que estoy marcando es una capa difusa. La capa difusa, no, perdón, me estoy saliendo de la arcilla. Pero esta capa difusa lo que me representa en realidad, no, es una capa que tiene, aparte de mucha atracción entre las partículas, pues acá estos son moléculas de agua, ¿no? Entre la atracción de las partículas. Este lugar tiene, si quieren decirlo así, mayor fuerza, mayor dificultad para separarlas. Por lo tanto, esta se llama agua absorbida, ¿no? Las moléculas de agua forman dipolos debido a la ubicación de los átomos de hidrógeno que tienen enlaces positivos. Aquí está, este tiene un enlace positivo. Al tener un enlace positivo, sabemos, ¿no ve? Cuando hemos aprendido en colegio, sabíamos que teníamos en los hidrógenos cargas positivas y el oxígeno tenía su propia carga negativa. Esa era su forma de atracción. Esta carga positiva del hidrógeno se va a acercar a lo que es la partícula de la arcilla, a la carga negativa, ¿no? Ese proceso de atracción, ¿no? Y la fuerza que tiene esta capa que está acá, que se llama capa difusa, ¿no? Esta atracción va a generar un fenómeno que nosotros le vamos a llamar como la absorción. La capa de las moléculas de agua orientada hacia la cara de una viscosidad mayor es menor de 10 amps. O sea, aparte de que esta capa no tenga fuerte atracción molecular, ¿no? Tiene una viscosidad mucho más alta, ¿no? Y estamos hablando del agua común, del agua que puede resultar de precipitaciones, de filtración, del agua que está en el ciclo hidrológico, ¿no? Dice, no es fácil de eliminar, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque tiene una atracción eléctrica molecular bastante alta. Y esta agua, como les digo, esta capita que está acá, se llama el agua absorbida. Entonces, la absorción es un proceso químico, ¿sí? Ligado a la carga electroquímica de los cristales de la arcilla que atraen moléculas de agua dipolar en el espacio interlaminar. En cambio, la absorción es un proceso físico ligado a la capilaridad y a la porosidad de la masa arcillosa. Ahorita voy a explicar este proceso físico, pero por ahora nos quedaremos con esto. Esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué pasa con esto? Los suelos arcillosos, en su generalidad, mientras más estructura molecular, ¿no? Con carga eléctrica negativa contengan, van a tener siempre agua absorbida. Es decir, no, el agua que tienen estas partículas va a ser difícil de eliminar. Están en una capa difusa, están cerca de lo que es la partícula de suelo. Y esa agua no se puede eliminar fácilmente, no, ni siquiera con secados, ¿no? U otro tipo de procesos que pueden eliminar el agua, porque tiene un proceso químico ligado. En cambio, el agua de absorción, no, está ligado primero veremos esto, que es lo que conocemos, la porosidad. Está ligado a lo que son los huecos que existen en una masa de suelo. Esos huecos que van a ser rellenados con agua. Esa no es agua de absorción. Diré, no es agua de absorción, es agua de absorción.
porque es agua temporal. Esa agua se puede eliminar fácilmente, porque se ha ingresado a los espacios vacíos, lo llevas al horno, lo secas, ya no está, ¿no? O el agua mismo busca su drenaje, se cansa de estar ahí y se va. La capilaridad es un proceso físico que se da por el espacio entre las partículas. También es un proceso en el cual el agua puede estar por un tiempo o desaparecer. En cambio, la absorción no. La absorción genera, ¿no?, que haya mucho tiempo, ¿no?, de permanencia del agua entre esas partículas. ¿Sí? Bien, parece un poco teórico y aburrido todo lo que estoy hablando, van a disculpar, pero quiero que se entienda bien qué es la absorción y qué es la absorción. Porque para mí estos dos conceptos lo explican todo de los suelos finos. A partir de esto podemos entender, ¿no?, la relación de vacíos, podemos entender la compacidad, podemos entender aspectos importantes del esfuerzo cortante, de la cohesión, del ángulo de fricción y especialmente de la estabilidad de taludes. No solamente se trata de conocer, no, paquetes estructurales que me ayuden a meter datos de suelos y yo simplemente procese y en cuanto a aquello yo pueda determinar anchos, largos o pendientes de un talud. También depende de que nosotros estudiemos los procesos internos que ocurren dentro de una masa de suelo, especialmente el suelo fino, que es aquel que requiere más estudio. Por eso en carreteras no es un suelo que sea muy apropiado. No estoy diciendo que un suelo no va a contener una pequeña cantidad de arcilla o de limo. Por supuesto que lo va a tener, pero mientras más mínimo y mientras menos sea de este tipo de suelo que tiene absorción o que tiene superficies específicas muy altas, pues mejor para la estructura de una base o subbase, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando hablamos de estos procesos. Bien, voy a seguir redundando con esto. Sé que a muchos tal vez no nos gusta porque es un tema más que aparece a veces de clase de química, ¿no? Pero en realidad, como ingenieros civiles tenemos que saber de todos estos aspectos. Bien, entonces existen diferentes cationes, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Los cationes, los que tienen la carga positiva, que dependiendo, ¿no?, de la carga equivalente, o sea, de la forma en la que se acerquen, si quieren decirlo así, a lo que son las otras partículas o los aniones, ¿no?, van a presentar, ¿no?, mayor o menor fuerza. Aparte de eso, ¿no?, cada catión también absorbe, ¿no?, una cantidad de agua de manera física, ya no como absorción, sino como manera física, y crecen, ¿ya? Entonces, entre dos partículas de suelo, acá estoy mostrando dos partículas de arcilla, existen pequeñas partículas de minerales. Esto ya es una manera mucho más microscópica de ver. Si esto era 1000 Armstrong, 50 Armstrong, eso era pues casi nada, ¿no? Estamos hablando de 10, 15 Armstrong. Estamos hablando de justamente de minerales que se presentan entre las partículas de suelo. Aparte del proceso de absorción y de adsorción del cual les hablé, pues, que está relacionado con la carga eléctrica de las partículas, pues, ¿qué pasa? Estas estas, estos elementos, ya, estos minerales que se encuentran presentes, ¿no?, de manera, si quieren decirlo así, su manera más física, su manera más característica del suelo. Puede tener otros más litio, sodio. Por eso es que a veces cuando el geólogo nos dice, no tiene esta cantidad, ¿no? Tiene estos minerales, y vos dices, bien, ¿y a mí qué me importa, no? Pero en realidad sí nos sirve, ¿no ve? Sí nos sirve porque estos minerales que representan, cuando habían estado hidratados,
habían sabido crecer, crecen. Miren, ¿en qué proporción? Radio hidratado, dice Armstrong, 0,68. Perdón, radio no hidratado, o sea, está seco. Hidratado, 3,8 Armstrong. Es como que, ¿cuántas veces? 6 veces se han multiplicado. Y así, para cada mineral tengo yo una hidratación diferente. ¿Cuál es, por ejemplo, acá el que se hidrata más? El aluminio, no. El magnesio también se hidrata. El potasio, bueno, la mayoría, ¿no? Tiene un alto radio de hidratación. Acá se presenta en esta gráfica eso. Aquí está sequito el suelo. No le pasa nada. Viene agua y ¿qué pasa? Aparte de que se va a haber agua absorbida acá cerca de la partícula de la arcilla, en estas pequeñas partículas que pertenecen a los minerales que están siempre presentes entre el suelo, ingresa agua y hace que se expanda. ¿Por qué? Porque hay suelos que tienen radios hidratados mayores, ¿no? Entonces, mientras más se humedezca el suelo, entra en un estado más saturado, pues estas partículas van a rellenar el espacio, si quieren decirlo así. Y la separación que era esta inicialmente, ¿no? Esta era mi separación inicial, que digamos era, no sé, 50 a 100 Armstrongs, digamos. Aquí pues esto ya no será 100 Armstrongs. Esto ya va a ser nuevamente, ya vamos a estar cerca de los 1000, ¿no ve? O más tal vez, ¿no? ¿Por qué? No es tanto por el proceso de absorción y adsorción. Estamos hablando acá. En realidad, van a aumentar mientras más cantidad de agua haya. Ahora, obviamente existen cationes que los que no están acá, ¿no? Que con radios hidratados no van a presentar, ¿no? Incrementos grandes de volumen. Pero si hay un incremento de volumen, obviamente va a crear un espaciamiento entre las partículas. Y aquí está la relación que tanto queríamos, o que por lo menos yo tanto me preguntaba cuando estaba en la universidad. ¿Por qué la relación de vacíos de un suelo puede ser mayor a 1? ¿Por qué esto puede ser mayor a 1? ¿Qué pasa? La relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. ¿Cómo es posible que esto pueda ser hasta 3 veces mayor? Uno diría, no, no es posible. Estamos hablando de un lodo o de agua o de un suelo medio lechoso, ¿no ve? Como se diría en los términos que utilizamos acá. Pero en realidad no, el suelo no está tan húmedo. O sea, tú lo ves en su estado y esto tiene una relación de vacíos de 3. O sea, tú dices, pero esto no es posible. Aquí está la razón. Lo que pasa es que estos espacios, primero por el agua absorbida y el agua absorbida, hay presencia de agua, que son estos puntitos azules, que unos forman la capa difusa y otros forman la capa que pertenece al agua de absorción. Aparte de eso, ¿no? Estos cationes que están presentes entre las dos placas o dentro de los dos partículas de suelo, se hinchan. Y miren el espacio que ocupan, pues, obviamente ahí ya están triplicando el volumen. Y aquí el volumen de suelo sigue siendo solamente esto y esto. En un principio, esto es volumen de suelos, esto es volumen de sólidos, y aquí esto es volumen de sólidos y esto es volumen de sólidos. El volumen es mucho mayor. Por eso es que la relación de vacíos en este tipo de suelos es mayor, ¿no? Bueno, espero se me entienda eso, ¿no? Entonces, este estudio de la capa difusa, ¿no? Del agua que es absorbida y del agua absorbida, ¿no? Depende mucho del tipo de suelo, del tipo de arcilla, del tipo de cationes que tenga, ¿no? Determinado tipo de suelo, ¿sí? Bien, acá estamos viendo, por ejemplo, ¿no? El tema de cómo se presenta el hinchamiento de dos tipos o de dos partículas de suelo diferentes. Acá tenemos una partícula de mormorillonita y la de caulinita.
Habíamos dicho que las caulinitas tienen una forma más cuadrada, es decir, no son tan planas como las mormorillonitas. Déjame ver, ¿no? No son tan planas, las mormorillonitas en cambio son planitas, ¿no? Y las caulinitas no tanto. Pero ¿dónde se diferencia, aparte del tamaño, su forma, ¿no? Etcétera? ¿Dónde se diferencian las características respecto del contenido de agua? Se dice, ¿no? En las murmurionitas, por el tipo de cationes que están presentes alrededor y por la carga alta negativa que tiene el proceso de adsorción, ¿no? Pueden llegar a hinchamientos de 1333%, o sea, de 10 veces más de lo que es inicialmente. Y el hinchamiento en una caulinita puede llegar hasta el 80%. Ya no es tanto, ¿no? Estamos hablando de lo que es esta lámina amarilla en función a esto que resulta ser, si quieren decirlo, el estado final de la partícula del suelo. En cambio, este era el estado inicial y ha terminado en esta parte que está marcada como estado final. Pues, obviamente, esta que está acá, ¿no? Va a representar mucho más hinchamiento que esta otra. El volumen que llega a ocupar es el mismo, pero el tamaño que tiene inicialmente obviamente es mucho más pequeño. ¿Por qué? Por las cargas eléctricas, por la absorción, por los cationes, por la doble capa difusa y todo aquello, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Mucho de la teoría que que está relacionado a los suelos finos. Espérenme un minutito. Bien, entonces haremos una especie de ejercicio, ¿ya? Acá el ejercicio está solucionado, pero yo les voy a dar, no, les dije, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Mm, ya no estamos en pregrado, no vale la pena que estemos haciendo ejercicios, ¿no? Como yo lo haría en un curso de pregrado. Puedo sacar varias dimensiones de varias mormollionitas y así. Lo importante es que ustedes estudien a partir de esas diapositivas que yo les mando y verifiquen si los cálculos y los ejercicios que yo estoy mostrando acá en la pantalla están bien o mal realizados. ¿Sí? Eso es, porque cuando yo lance el examen al final, voy a lanzar un ejercicio como este con otras dimensiones y obviamente tiene que haber, ¿no? Un cálculo del mismo. Entonces yo tengo lo que es, ¿no? Por ejemplo, dimensiones de la partícula aproximada. Por si acaso, esto no es una manera empírica de hacer un cálculo. Sabemos que nunca una partícula va a tener esta forma específicamente. Ay, miren, aquí está lo que queríamos saber. Un Armstrong es 10 a la 7 milímetros. Y hasta aquí la unidad. Si a mí me dan el ejercicio y me dicen, tengo una mormorillonita que tiene estas dimensiones, lo que yo tengo que hacer primero es, si yo quiero calcular, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Quiero calcular la superficie específica, esto, quiero calcular, entonces, sabemos que la superficie específica, ¿no? La superficie específica es, no sabemos, todo el área que está expuesta, ¿no? El área que está expuesta sobre lo que va a ser el peso, ¿no? Sobre gramo. Entonces yo necesito estas unidades. Generalmente esta área se la mide en metros cuadrados, ¿no? Eso es lo que tienen la mayoría de los datos de los libros. Si alguien revisa y le ha interesado en este tema, revíselo, por ejemplo, Juárez Vadillo. Y también estaba leyendo justamente un texto de Bowles, que también es bastante interesante, donde también, ¿no? Muestra sobre cómo se halla la superficie específica y qué relación tiene con la capa difusa. Entonces, se relacionan todas esas teorías y nos ayudan a entender mejor el comportamiento de la arcilla. ¿Qué calculo yo? Calculo áreas, ¿no? Esta área que tengo hasta acá. Ya les he dicho, ¿no? Es como si tuviéramos la misma dimensión que hemos mostrado anteriormente, que era de una especie de cubo plano, ¿no? Bueno, no sería cubo, sería como
como un, como una forma tridimensional, si quieren decirlo así, que tiene la misma área en la cara superior y en la cara inferior, pero sí una altura diferente. El área entonces sería, no, esto multiplicado por 2, o sea, 10, perdón, primero lo vamos a transformar a milímetros. Transformamos a milímetros porque multiplicamos por 10 a la menos 7, ¿no? De ahí podemos sacar, ¿no? El área expuesta, que va a ser el área expuesta, va a ser 2 veces el área que está en la parte superior, que está acá, ¿no? Más 4 veces. Voy a volver al gráfico anterior, solamente para que se entienda de lo que estoy hablando. Esta área, más la área que está acá abajo, más esta área, más la que está acá, más la que está acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Son esas 6 caras las que están expuestas. Y esas 6 caras expuestas, ¿no? Obviamente me van a mostrar un área, ¿no? Por eso, dice 2A más 4C. Es decir, 2 veces A más 4 veces C. Eso sería lo que es la superficie. Ahora, estas dimensiones las he transformado a milímetros y las reemplazo acá en milímetros, ¿no? Y luego en la parte inferior, les había dicho, ¿ve? En la parte inferior, más atrás, vuelvo a la fórmula original, solamente para que no se pierdan. Les había dicho que abajo va la masa, pero la masa, cuando tengo el peso específico, lo puedo expresar como peso específico por volumen. El volumen es A cuadrado por C, ¿no? Entonces, me vengo acá y calculo. Esto es el volumen por el peso específico, que me va a dar obviamente en gramos. ¿Cuánto me da haciendo el cálculo de todo esto? Y les pido por favor en su tiempo libre, ¿no? Que puedan revisarlo. Sale un área aproximada de 728 metros cuadrados por gramo, que es lo que me decía inicialmente la teoría. ¿No ve? Yo tengo hasta 800, 600 metros cuadrados por gramo. Parece un área bastante grande, pero si nosotros nos ponemos a pensar y después de toda la explicación que les di, es muy lógico que un suelo pueda tener una superficie específica tan grande respecto del peso. Lo mismo con la superficie específica, por ejemplo, para otro tipo de suelo. Aquí hay uno que hace para una arena. Una arena suponiendo que tiene de lado 0,1 de lado, dice, ¿no? O sea, como si fuera un dado, ya no como esto, porque habíamos dicho que las arenas no tienen una superficie tan laminar, son más, ¿no? Cúbicas. En este caso estoy considerando como si fuera un cubo de 0,1 milímetro de lado. Nuevamente utilizo la fórmula porque es general para cualquier paralelogramo, como lo mencionan, ¿no? Entonces, como es genérica, utilizo y hago el reemplazo de los datos y voy a llegar a esto. Ahorita lo que a mí me interesa son los resultados. Ustedes, cada uno en sus casas, cuando estudian estas diapositivas, van a verificar con sus calculadoras y haciendo la verificación. ¿Cuánto es la diferencia entre esto y esto? La diferencia de la superficie específica de una mormorillonita comparado con una arena es abismalmente grande. 728, estamos hablando de metros cuadrados, no estoy hablando de milímetros, metros cuadrados contra 0,019 metros cuadrados por gramo. Es por eso que las arenas no contienen mucha agua y tampoco me importan mucho los límites, porque aquí los límites están muy relacionados con lo que es la absorción del agua. Los límites y la plasticidad tienen relación justamente con la superficie específica, ¿no? En cambio, en las arenas y especialmente en las gravas no existe, no, por eso no entra ni siquiera en la carta de plasticidad arenas y gravas, no hay relación, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta?
Nada. Bien. Me parece que ha quedado relativamente claro lo que estábamos explicando, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la moraleja? El aprendizaje de esta pequeña clase es entender justamente por qué los materiales arcillosos, especialmente aquellos que tienen, ¿no?, una forma o tienen mm, una cantidad, ¿no?, de materiales o minerales específicos, ¿no?, que pueden tener, ¿no?, un comportamiento diferente ante la presencia de agua. En realidad dan respuesta, ¿no?, a lo que llamamos material expansivo, material cohesivo, material con ángulo de fricción, que son definiciones que las vamos a ver cuando veamos, ¿no?, esfuerzo cortante. Todo esto está relacionado con aquello. Y miren acá, ¿no? Hablábamos de la capacidad de intercambio, que es justamente esa relación entre iones y cationes que tienen, ¿no?, los elementos que tienen entre partículas de suelo. Son menores para suelos más granulares, por ejemplo, en la arena ni existe, pero para suelos más pequeños y especialmente suelos que tienen una estructura más laminar, es mayor el intercambio y la superficie específica, como hemos calculado, también es mayor. Puede haber superficies específicas mínimas como esta, pero pueden haber superficies específicas como esta. Quien absorbe más agua, quien retiene más agua es este, ¿no? Y ahí está la explicación, ¿sí? Bien, mientras tanto, los voy a llamar lista porque es algo que tengo que hacer. Siempre quiero hacerles preguntas, pero ya no me alcanza el tiempo. Ah, solo espero que se esté entendiendo y si no fuera así, entonces no me molesta que me hagan un comentario y me digan, no, que hay cosas que no están muy claras. ¿Sí? Bien, hoy es 15. Sebastián Austillo, Astudillo, mis presente. Astudillo, ay, perdón, siempre me equivoco. Marvin Blando, Catherine Delgado, Buenas noches, Inche. ¿cómo está, Catherine? Jessica Mumani, mientras voy lanzando el hasta que despertemos. Mm, Huanca, Huanca Humberto, Presente. Buenas noches. buenas noches. Pablo Mita, Jonathan Perea, Perea, ahora sí. ¿Está? No está. Ingeniera. Abel, ¿sí? ¿Está? Dice que sí, ¿no? Pablo, Abel, Presente, ingeniera. Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Daniela, Buenas noches, ingeniera presente. buenas noches. Y Rosario, ¿está? Bien.
Ingeniera, disculpe, ¿este último ejercicio también va como deber o solo era para revisar nosotros? Solo es para que lo revisen. Yo les aconsejo que vayan haciendo, ay, perdón por la luz, es que no hay mucha luz aquí, me veo rara. Mm, Yo les aconsejo que vayan revisando los ejercicios porque cuando yo haga el examen final voy a poner ejercicios muy similares con otras medidas, pero van a ser ejercicios muy similares. Entonces, vayan revisándolo, ¿sí? Vayan revisándolo y van a ser iguales. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, ingeniero. Ok, bien. Entonces, dicho ya esto, los dejo, que tengan un feliz viernes. Bien, quería Ingeniera, preguntarles una cosa, Ingeniera, ¿sí? em, ingeniera, de pronto tal vez este fin de semana puede subir la clase de lunes y la clase de hoy. Sí, sí, ¿no está la de lunes? No, está solo hasta la del viernes pasado. Ya, ok, voy a subirla también. Ya, lo que quería preguntarles, bueno, no estoy muy segura del día lunes, es posible que tenga un evento. En martes ustedes pueden, ¿sí? No hay problema. Ok, yo voy a confirmar obviamente al anterior, en la mañana, el sábado, si es del sábado, diré el día lunes, si es que ese congreso en el cual tengo que participar se da, entonces, para no perder. Inge, ¿Mm? ¿Sí? Inge, Sí, te escucho. ingeniera, un favorcito. En el llamado de lista se me cortó la señal. Se me está cortando la señal. No sé si me considero, por favor, ¿Tu Jessica apellido? Mamani. ¿Mamani? Sí, Mamani Jessica. Ok, te voy a anotar. Listo. Ya, Bien, gracias, ingeniera. no te preocupes. Bien, entonces el día lunes yo les confirmo, muy tempranito, si hay la reunión en lunes normal o la trasladamos para el martes. De todas formas, les agradezco. Ya estamos a la mitad, entonces ya voy a entrar a otro tema la siguiente semana. No tenemos que entrar a lo que ya es esfuerzo cortante, lo que es también, tengo que pasarles algunas planillas de compactación y consolidación para que las revisen también, las voy a pasar el fin de semana. Y nada, tenemos que entrar la siguiente semana, como les digo, a estabilidad, a corte y también a mejoramiento de suelos, como se ve. Todo eso nos tiene que alcanzar ya en nuestras últimas clases. Bien, muy buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana, que sea un feliz viernes y gracias por su atención. Siempre estoy atenta a cualquier cosa y más, ¿no? Si hay cosas en las que hay que mejorar, pues estoy aquí para escuchar. Bien. Gracias a todos. Buenas noches. Inge, una ¿Sí? pregunta. Los deberes del ejercicio de granulometría y consolidación, ¿a dónde hay que enviarle? Todo vamos a hacerlo en uno solo al final. No me quiero hacer cosas así, porque a veces mi tiempo para revisar se me complica. Prefiero que todos tengan un solo ejercicio. Les vamos uniendo en un solo Los PDF. van uniendo en uno solo, ¿sí? Y Ya, luego me lo van a presentar en uno solo al correo. Y yo con ese trabajo voy a verificar, junto con el trabajo de investigación que vamos a hacer al final, que es el más importante. ¿Ya? ese también se le añade al Así es. PDF. Sí, eso sí Ya, les voy a ir muchas gracias. explicando. Bien. Ingeniera, solo para saber bien, hasta ahora estamos solo con el de granulometría y el de consolidación, ¿verdad? Consolidación y compactación. Y A ver, los el de... ejercicios ya. que hemos visto hoy, ¿no? Que solo hay que revisarlos. Esos no hay que hacerlos. No, sería mejor que los hagan. Yo les aconsejo que los hagan para verificar. Por ahí tengo algún error o no están bien hechos, No, si entonces, estaban, el que hicimos ahorita estaba bien hecho todos los cálculos. bien, Pero si es que hay que subirlo igual junto con los otros ejercicios mejor, de granulometría, le subimos. mejor, Ya, sería mejor. Y así tendrían, ¿no? Todos sus ejercicios, así como que también yo voy controlando su asistencia. Es que a veces
por el tiempo tan corto que tenemos, no me da tiempo de ir interactuando con ustedes para ver si están atendiendo o no. Entonces, es una buena forma de que ustedes vayan desarrollando también los ejercicios. Ok, ¿Ok? está bien. Ya, entonces serían hasta ahora incluidos los de hoy. Así es. Ya, gracias. Bien. Ahora sí me despido. Que tengan un feliz viernes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.